3, 2, 1, iniciamos a partir de ese momento con la programación, con lo mejor de Es Mejor Prevenir. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches. Yo soy Carlos Upegui, como siempre, transmitiendo y llevando a ustedes este programa bien especial de todos los martes a las 7 de la noche, donde nos damos cita para poder llevar hasta ustedes lo mejor de estos temas de prevención tan extensos, tan importantes, tan vitales, tan de tanto aprendizaje y compartir, por supuesto, con todos ustedes nuestra razón de ser, la gente que se conecta desde todos los lugares de la ciudad, del país y del mundo. Yo soy Carlos Upegui, trabajador social, y quiero a partir de este momento y durante los próximos 59 minutos, 60 minutos, voy a estar acompañándolos y llevándoles a ustedes lo mejor de esta temática tan importante. En esta noche donde es mejor prevenir, se refiere a este tema tan importante de familia. Es la familia formadora de adictos. Ahí estamos, por supuesto, saludando a toda la gente que se conecta. Está Karen, Liliana, Tatiana. Estamos tenemos una gente que se conecta hoy por primera vez desde Bolivia, desde La Paz y Oruro. Y por supuesto nuestro gran amigo Luis Eduardo Betancur Marulanda. Para todos ellos un abrazo bien especial y decirles gracias por permitirnos llegar hasta sus lugares de descanso, de trabajo, de estudio y de aprendizaje, sobre todo en estos 60 minutos donde vamos a estar llevándoles, como les digo, lo mejor de este programa, donde haremos ese repaso de todo este cuento familiar y de esa dinámica que explicábamos en el programa anterior, donde citábamos algunos apartes, como por ejemplo la dinámica y cómo la familia se transforma y cómo nuestras sociedades sufren esa rotación tremenda de perfiles. Entonces hablábamos de toda nuestra gente, cómo las familias eran extensas y tenían hijos y más hijos y más hijos, porque la creación y la procreación era el sentido final. Gracias, Luis Eduardo. Buenas noches para vos, un abrazo, por supuesto, para vos y para tu novia, tu gente, la gente de Talu, tan queridos todos como siempre. Y contándoles entonces cómo luego, después de todo este debacle de guerras mundiales, aunque bueno, vivimos una que es más lenta, pero cómo cambia la fisonomía de las familias y cómo ya pasamos y entramos en una especie de etapa de nuevo, familias de este nuevo milenio, donde ya encontramos, por ejemplo, las relaciones diadas entre dos personas del mismo sexo y absolutamente normal, o también las relaciones unipersonales y en fin, todas estas dinámicas cambiaron no solamente la percepción de la familia, sino también los métodos de crianza, tal y como los conocíamos. Sin embargo, los vamos a citar en este recorrido, donde podemos hablar de los diferentes enfoques y cómo todos esos métodos de crianza y todas esas dificultades precisamente terminan reflejándose en un enorme peso de consolidación de toda esta historia y esta fisonomía de la gran transformación que ha sufrido la sociedad a partir de todas las experiencias de los siglos y de las mismas sociedades y en esa misma forma incontrolable en cómo a veces se transforma. Y obviamente no estamos en contra de que sucedan todos estos eventos y ni estamos en contra que se sucedan todos estos evoluciones, aunque a veces sean un poco de revés, de dificultad, pero precisamente eso es lo que estamos aprendiendo. Y en el día de hoy, pues no queremos ser los de menos y enseñarles. Vamos a enfocarnos sobre un tema bastante particular. Hola Ángela, ¿cómo estás? Ángela Salazar, un abrazo para ti, un saludo también muy especial, qué bueno tenerte ahí. Y vamos a hablar cuáles son las consecuencias del maltrato infantil, ¿cierto? ¿Cómo repercute eso? ¿Cómo repercute la predominancia del alcoholismo y a veces de sustancias en los mismos niños? ¿Cierto? Nuestra temática es familia, ¿es la familia formadora de adictos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y tenemos que decir irremediablemente sí, lo tenemos que decir. Y lo vamos a explicar para no emitir juicios de valor y que precisamente ustedes y nosotros nos quedemos con una sola versión. Mire, tenemos que entender y debemos entender mejor que alguna definición que a mí me parece muy acertada que se hizo sobre la familia, dice que todo maltrato infantil se resume en algo sustancial y es que es toda, a ver, sufrimos la pérdida, a ver, ahí sí,
Ofrecemos disculpas, sufrimos la pérdida del Facebook, pero ya estamos aquí. El maltrato infantil refiere básicamente a toda acción o conducta que un adulto ejecuta y tiene una repercusión muy desfavorable en el desarrollo físico, psicológico, sexual de una persona. Nosotros todavía estamos creyendo que el universo del maltrato infantil solamente se refiere o al sexo o al abuso o, ¿ves? O al cuento de la pela, al castigo físico. No, no es solamente eso, es físico, psicológico y sexual. ¿Ves? Entonces es una definición muy acertada. Por también su lado hay un gran pensador que es quien utilizó de referencia para este trabajo, que se llama Musito y García, en el año 1996, imagínense, hace 23 años él dijo algo que es muy claro, y dice, vea, básicamente el maltrato infantil es cualquier daño físico o psicológico no propuesto a un menor. Eso sí, es ocasionado por sus padres, por sus cuidadores, y esto ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, o también de negligencia. Ay, pero es que yo a mis hijos nunca, ¿cierto? Yo no les enseñé a consumir porque yo nunca consumía. ¿Por qué no nos preguntamos qué tanto abonamos el camino de la indiferencia en términos de crianza y los acompañamientos para darnos cuenta que algo en nosotros y en nuestra conducta descuidada, como lo refiere aquí, omisión o comisión, terminó precipitando el asunto y la viabilidad, la factibilidad para que los niños se convirtieran a mediano y largo plazo en consumidores de drogas? Entonces, mire, acciones físicas, sexuales, emocionales o de negligencia, omisión o comisión. ¿Ves? O sea, la que se omite y la que se comete también entran en el rango de esas acciones que amenazan el desarrollo físico y psicológico del niño. Marco Escobar Cortés, ¿qué tal, hermano? Marcos, desde Iquique, en Chile, un abrazo para ti, mi hermano. Entonces, mire cómo nos damos cuenta, es decir, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, cómo maltratamos, pero también qué omitimos. Y eso no lo tenemos en cuenta. No, yo que me esforcé en los métodos de crianza para darle lo mejor a mis hijos, sí, pero se dedicó a darles cosas físicas, seguramente. Bueno, muy bueno que no les faltó comida y muy bueno que no les faltó el estudio, seguramente. O sea, eso no te hace un mal padre. Pero cuando descuidamos esos mismos procesos, vamos a obtener resultados a través de la negligencia, del descuido, de la omisión, donde los niños pueden ser vulnerables y pueden verse sometidos a entornos favorecedores del consumo. Hola Carlos, un abrazo bien especial desde Iquique, Chile. ¿Qué más, hermano? Un abrazo para vos también. Entonces, mire, les voy a hablar ahora sí de algo bien particular. Vean, les voy a enseñar 3 factores que son desencadenantes. Es decir, cuando esto sucede, deriva, por lo general, en conductas negativas que por lo general derivan en consumo. Usted le preguntó a un padre y dice, lo que pasa es que yo nunca, pues yo no lo crié para que él fuera consumidor, y eso es muy cierto. Pero facilitaste a través de muchas cosas el camino para que él se volviera consumidor a partir del descuido. Y estos son los 3 factores desencadenantes. 1, un elevado porcentaje de alteraciones de la dinámica y del funcionamiento familiar. ¿Ves? Cuando no hay, cuando no se sabe quién es el papá, quién es la mamá, quién manda quién hace qué, y no hay unos roles definidos. Entonces, muy lindo, la familia muy unida, y entonces recuerdo un meme que vi hace poco que me pareció bien interesante porque decía, mamá, me encantas cuando estás con visitas, lástima que no dure mucho. Me pareció genial. Me encanta como eres, o me encantas cuando estás con visitas. Lástima que no dure mucho. Y es como reflejamos y como aparentamos, ¿cierto? Aunque pues es normal, todas las familias se tienen que cuidar, uno no tiene por qué exponer los huesos al sol, al escarnio público, ¿es? Pero, ojo,
porque sí suceden cosas. Y primero es esas alteraciones de esa dinámica y de ese mismo funcionamiento familiar, ¿cierto? Hay un segundo factor desencadenante, son familias muy disfuncionales y extensas. A veces, mire, son disfuncionales, extensas, en ocasiones uniparentales, es decir, o ¿cómo es que se le llama también? Monoparentales. Es decir, cuando el control de todas las decisiones las tiene una sola persona y uno por muy buena mamá o muy buen papá que sea, no va a alcanzar a ser buen papá o mamá en el juego de roles contrario. ¿Ves? Siempre va a hacer falta. Ahora, si uno de los dos falta, bueno, hay que fungir y ser un poco más democrático con esos procesos de crianza. Ya lo vamos precisamente a Paula Muñoz, que está en este momento en sintonía, y es cómo se descontrola el asunto cuando ya tenemos un segundo elemento y es qué es lo que sucede en términos de normatividad y cómo se construye no solamente la norma, sino la recompensa, ¿ves? Es que la gente lo llama castigo, no, es cuáles son las consecuencias de los actos negativos y cuáles son las consecuencias de los actos positivos. Y tercero, otro de los factores desencadenantes de ese mismo desorden en los niños, y que es un factor muy desencadenante, creo que es de los que más peso tienen, y es familias en las que abundan las discusiones, la pelea continua, el perro, el gato, la hermana, el hermano, la tía, el tío, y es un asunto donde de manera continua hay una verbalización de crisis, y usted qué, y entonces el uno le grita al otro y suceden cosas absolutamente bochornosas y son ambientes cargados de un poco de energías estáticas, de choques de trenes, de una cantidad de términos y de palabras soeces, mal utilizadas, mal dirigidas, mal, o sea, que no se deben decir. Y entonces, ¿nosotros qué esperamos? ¿Cómo vamos a crear unos hijos en un ambiente donde en definitiva lo único que vamos a tener es problemas en el entorno, ¿cierto? Entonces hay groserías, hay críticas continuas, ¿ves? Y hay otros males, y súmele otros dos que también pueden ser redundantes ahí, son el alcoholismo y en muchos casos la drogadicción. Entonces, usted no sabe, mire pues la posición de un niño, ¿verdad? Usted no sabe quién es quién, porque la dinámica familiar está alterada. Segundo, tiene una familia muy extensa donde todo el mundo es con todo el mundo o donde hay uno solo y es el dictador que termina haciendo la norma y la recompensa al mismo tiempo. O tercero, está en un ambiente cargado de hostilidad con unas familias bastante disfuncionales donde las críticas, los celos y un poco de males como el alcoholismo y la drogadicción redundan. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Como dice el adagio, ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo si solamente tenemos ese entorno cargado de toda esa fuerza amarga, negra, construida a partir de todo lo que sucede en ese tipo de grupos absolutamente tóxicos? Y entonces nos damos cuenta de algunos elementos y pasamos casi que a definir, por ejemplo, que esa misma violencia, el maltrato infantil, el abuso sexual, son agresiones, mire, son momentos tan negativos y tienen unas consecuencias tan severas, y yo creo que todos tenemos alguna huella por ahí, ¿cierto? Que eso no solamente afecta de manera inmediata a los niños, sino que afectan el desarrollo y favorecen la aparición de la psicopatología en la juventud y en la adultez. Y aquí qué bueno empezar a tratar ese tema, porque entonces creemos que entonces el niño que, ay, ese se volvió drogadicto, ese se volvió marihuanero, ese se volvió malandro, ese se volvió de X o Y forma, o se unió a esta barra o está actuando de esta forma, porque toda la vida le dieron ese ejemplo, pero nos estamos saltando algo bien importante y es lo que les voy a enunciar. Y mire que ya utilizamos un nombre bien particular llamado la psicopatología, y voy a ser muy clara, la psicopatología en la juventud y en la niñez. ¿Y qué es eso? Es un trastorno que afecta lo físico, lo emocional y lo psicológico, lo mental. Eso es psicopatología. O sea, cómo eso termina volviéndose una enfermedad, no solamente física, sino de la conducta.
Y ahí es donde empezamos ya a hilar finito porque nos damos cuenta que los traumas de la niñez cobran factura en la juventud y en la adultez. Saludamos a Juliet Upegui. ¿Qué tal, Juliet? ¿Cómo estás? Un abrazo para vos desde aquí. En este su programa Es Mejor Prevenir, donde damos pautas especiales para enseñar todo este fenómeno, en este caso, de nuestro tema, familias formadoras de adictos. Y es cierto. Ahí está. Entonces, mire, es frecuente que muchos progenitores, en muchos casos, sufran de esa enfermedad, por ejemplo, el alcoholismo paterno o la depresión materna, ¿cierto? Vamos a definirlo. El alcoholismo paterno es sufrido por el resto de la familia. Eso sí, póngale la firma porque recuerden que uno casi siempre crece y aprende los niños por imitación, por imitación. Ese es el cuento, ¿cierto? ¿Cómo ahí nos vamos ubicando en eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa toxicomanía empieza a involucrar a los otros integrantes, porque ya cuando hay un padre alcohólico y una mamá depresiva, vamos a tocar el tema del papá. Entonces, ¿qué dice? Afecta y se vuelve una metástasis a todos los integrantes de la familia y obviamente vamos a tener problemas absolutamente conductuales, como nos dice Erika Cárdenas. Carlos, no tiene nada que ver que los papás hayan sido drogadictos. O sea, un saludo para ti, Erika, y ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar que forma parte de la psicopatología y aplaudo enormemente esa pregunta que me haces y esa participación que tenés, porque tiene mucho que ver. Y miren la palabra que nos dice. Existen réplicas de psicopatologías cuando hay un aprendizaje de la conducta. En este caso, cuando hay o depresión materna o alcoholismo y conductualidad o adicción paterna, o al revés, o al revés. Ojo, porque no podemos encasillar y decir que es que los papás son los únicos que beben o las mamás son las únicas que se deprimen. No, no vamos a emitir juicios de valor. Simplemente el estudio de psicopatología nos referencia en dos ejes fundamentales. Estamos hablando del alcoholismo y la depresión, ¿cierto? La mamá con problemas en su proceso o el papá, y por otro lado la drogadicción, o bueno, el alcoholismo, que es lo mismo, pero bueno, a la gente lo diferencia y ¿qué le vamos a hacer? Es un asunto cultural con el cual no vamos a pelear ahora, pero ojo, los pone referentes porque son las dos cosas que se consideran y según el estudio más recurrentes al interior de las familias. Entonces, mire, hay unos desórdenes conductuales porque es que el problema no es que el papá o la mamá sean alcohólicos, sino que eso tiene unos valores agregados. Primero, el ejemplo. La pérdida de figura de autoridad. Mire, aquí voy a ir enumerando porque es que esta cámara de aquí es inversa. Imagínate que queda, bueno, ahí está. Pero ahí está, mira. Entonces tenemos problemas, sí es. Segundo, la imitación, el mal ejemplo. Y tercero, viene otro problema y es la violencia. La violencia. ¿Ves? Hay violencia. Vaya pues, entra un borracho, entra el papá, ¿ves? El asunto de la violencia, yo les doy para la comida, yo veré qué hago con mi plata, maldita sea, ¿ves? Porque obviamente toda conducta alcohólica va a rebasar de manera progresiva la cordura. Eso no queda en nada porque pues, si eso fuera tan bueno, pues todo el mundo, ¿ves? Sentiría un enorme placer y no, las familias se cuidan y se protegen precisamente de eso porque eso no deja nada bueno. En algunos casos hay conductas agresivas que son bastante peligrosas. En algunos casos se pueden presentar psicopatologías de suicidio, sobre todo porque en el fondo se taladra también esos problemas económicos. Entonces, mire, todo empieza con el alcoholismo y mire todo lo que genera y cómo eso va pudriendo el núcleo familiar. Y por último, esa dificultad para asumir los roles, porque entonces la mamá no sabe si es mamá y el papá, ¿ves? Siempre hay una conducta absolutamente negativa y perversa en esta situación de alcoholismo al interior de las familias. Saludamos a Lady Verónica Serna Castaño. ¿Cómo está, Lady? Un abrazo para ti. A Barbería Medellín también los saludamos. Un abrazo para ustedes. Entonces, mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños crecen náufragos. Ah, no, pero como el alcohol está permitido, pues, ¿cierto? Eso paga impuestos, eso no tiene ningún problema, entonces hágale, ¿ves? Vea,
cómpreme un mercado de 100.000 y usted verá qué hace con los otros 100.000 que le quedaron. Entonces, claro, échale 5 al piano y que siga el vacilón. Ahí está. Y miren cómo vamos analizando estas psicopatologías de manera progresiva y nos vamos dando cuenta que las realidades nos muestran algunos episodios que son más escalofriantes y que hacen precisamente alusión a lo que Erika Cárdenas, a quien volvemos a saludar, nos pregunta. Vean. Los niños de padres con trastornos por consumo de sustancias, no solamente estamos hablando de alcohol ni de drogas, sino de las dos o todas dos, cualquiera de las dos o ambas, tienen un riesgo creciente de esta psicopatología. Mire, le voy a explicar cuáles son las 4 más recurrentes. ¿Ves? Este estudio no me lo estoy inventando yo, ni más faltaba. Ustedes me merecen un respeto absoluto. Y le voy a contar, mire. Hijos de padres alcohólicos. La pregunta es por lo del caso mío con mi sobrinita. Erika, a ver, no necesariamente, mira, lo que pasa es que es por imitación, o sea, los casos de los padres drogadictos, de las madres drogadictas, tienen mucho que ver. Mira, la balanza dice, y el DSM-5, que es el último manual de catalogación en uno de sus apartes, nos dice, Erika, para responder tu pregunta, que los niños de padres drogadictos crecen con trastornos severos de ansiedad, pero no, o sea, uno no nace replicando la conducta, uno nace con graves defectos en la consolidación, y no solamente estamos hablando de personalidad, sino también en lo orgánico, o sea, el nivel de descompensación. Te invito a que veas un video de YouTube que dice el síndrome de abstinencia en niños recién nacidos para que te sorprendas todo lo que sucede con estas criaturas cuando nacen, qué es lo que les pasa, y apenas están viendo la cara al sol y están metidos en unos problemas severos y les tienen que dar, medicación para contrarrestar ese craving tan tremendo, esos síndromes de abstinencia que les da. O sea, nacen con algunas conductas parecidas, pero no por ello nace, o sea, alcohólico igual a alcohólico, no. Hijo de padre alcohólico igual niño con trastorno que necesita atenciones especiales, ¿ves? Eso es diferente. Por aquí tenemos a John Jairo Rojo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, John Jairo? Te saludo. Ahí está Lady Verónica Serna. Para ti un abrazo. La futura abogada, ya casi se gradúa. El 5 me dijiste, no, te felicito. Ahí está. Entonces, mire, Erika, no significa que tengan la misma conducta, pero salen con unos desbalances de tipo biopsicológico tremendos. Eso sí es cierto, porque no es gratis, porque acuérdese, es que una criatura en su vientre, oh my God, pues, si es receptora de buen trato, eso va a tener al nacer, así va a nacer, ¿ves? Me refiero en términos de construcción de la psicología y cómo enlaza ese proceso a su propia madre, eso sí es muy claro, ¿cierto? Entonces mire lo que sucede, para explicarte un poco más, el comportamiento de ella depende de la crianza que yo le dé, sí. Sí, ahí está. Muy bien dicho. Esa pregunta es mayéutica, Erika, se resuelve, sí. El comportamiento de tu sobrinita depende de la crianza que yo le dé. Es una niña que nació con desórdenes, sí, pero eso no significa pues que entonces la niña en el primer tetero diga que no a la leche y sí al guaro, porque le dieron aguardiente. No, no, eso no, no lo he visto. No, no sé si la psiquiatría puede hacerme una referencia, pero en mi humilde opinión y en lo que he leído, creo que no. Sin embargo, sí te voy a explicar qué es lo que sucede. Mire lo que sucede con los niños. Miren la psicopatología sérica y ahí nos vamos a dar cuenta. Le voy a denunciar estas 4 para que usted compare y para obviamente todos nuestros televidentes, en este caso la discusión que nos atañe con Erika. Primero, trastorno de conducta. Los niños de padres con trastornos de consumo de sustancias son niños desordenados en la conducta. Tienen un problema de afianzamiento con la norma, con la regulación, con la disciplina. Y entonces, claro, que mire que ahí pasa al segundo, mire lo que sucede. Y les voy a hacer una evocación. Cuando nosotros estábamos niños y éramos inquietos, nos decían plaga, nos decían lepra, larvas. Ah, muy bien. Ahora lo llaman lo segundo, trastorno de déficit de atención de hiperactividad, es decir, TDAH.
Obviamente yo no me estoy mofando, no me estoy burlando, ni más faltaba. Lo que pasa es que antes le decían plaga, ahora le dicen con trastornos de déficit de atención. Y el otro problema es que antes le daban a uno chancletilina de 500 miligramos, ya sabemos de qué nos estamos refiriendo, y ahora le dan Ritalin. Entonces, ves, la ciencia tiene que evolucionar, ¿cierto? Yo no digo que no, pero bueno, entonces, ¿cómo sobrevivimos cuando no existía el Ritalin? Tuvimos que sobrevivir de alguna forma. Ahí está. Entonces, mire, trastorno de conducta, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, ¿cierto? El tercer problema, para que lo vayas anotando, Erika, y te voy contando. Tercero, trastorno depresivo mayor. Entonces tiene un problema. O el niño o la niña es absolutamente inquieto y es un verdadero, como decimos en Antioquia, es un volador sin palo, o está recluido en una costra, metido en una terrible depresión, con miedo de salir al mundo. Y eso, ojo, puede ser un trastorno depresivo mayor. Y por último, el trastorno de ansiedad. Entonces, se arranca el pelo, se puede comer las uñas, se muerde, sufre ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Cuando se arrancan se arrancan el cabello. Eso tiene un nombre, ofrezco disculpas, me escapa en este momentico, ya lo recordaré, pero tiene que ver con eso. Entonces, no se afianza la norma, es anormativo, tiene hiperactividad, o sea, no lo cansa nadie, puede tener un trastorno depresivo mayor y por último un trastorno de ansiedad. Entonces, imagine qué cóctel, ¿qué más pide? ¿Qué más podemos hacer? ¿Ves? Entonces, si es muy nerviosa, puede tener algún trastorno de ansiedad. Obviamente, sí, claro, porque aquí dice chanclicilina, sí. Bueno, yo en ese cuento del castigo, eso da para otro programa, pero es cierto, Erika. En ocasiones hay que imponer la norma. Entonces usted tiene esos 4 caminos. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? La prevalencia de esos trastornos depresivos de los niños, ¿cierto? Es superior a la esperada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vaya, siempre hay una asociación, y esto es una regla de 3 simples, inamovible. Mire, hay una asociación entre la violencia intrafamiliar como primero, el abuso, el maltrato infantil con el desarrollo, trastornos depresivos, ideas de muerte, ideaciones suicidas durante la adolescencia y la juventud. Ojo, porque enseguida les voy a dar cifras escalofriantes de cómo está esta situación. Es que, como le digo yo a la gente, le digo una cosa, el consumo de drogas es lo de menos. Son los problemas que hay subyacentes y adyacentes a todo este fenómeno en el proceso de crianza. Y ahí se los voy a enumerar. Miren los reportes lo que nos dicen. El abuso sexual es un factor totalmente diametral, patológico, para que los jóvenes desarrollen ese trastorno, ¿cierto? Depresivo mayor, algo que se llama la distimia, y apunten ese nombre. Yo se los voy a escribir en la sala para que lo referencien. Miren qué belleza, ahí está, en mayúsculas, distimia. Ahí se los escribí en el chat de Facebook, distimia. Y esto es depresión continua a largo plazo crónica. Crónica. Es silenciosa, es lenta, es prolongada. ¿Ves? Entonces, mire, la psicopatología cómo se va presentando. Tenemos otra que ya hicimos referencia y son esos trastornos de la conducta. Y obviamente, ¿qué va a entrar ahí? El abuso de sustancias psicoactivas. Si yo no encuentro una orientación y un nicho afectivo adecuado al interior de mi familia, pues ¿qué voy a hacer? Tim Marín de Opingüe. Voy a buscar el afecto en otro lugar. Y ahí es donde entran los grupos y los guetos de tipo social, en este caso los consumidores. Entonces, no se aterre, porque seguro va a tener niños con problemas de abuso de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol. Y, ojo, hay otro que es también muy delicado y es el trastorno de personalidad límite. ¿Ves? Creo que también le llaman borderline, si no estoy mal, ¿cierto? Patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables, ¿cierto? Es decir,
ataques de ira y es una cosa, o ataques de depresión, o le dan unos ataques de encerrona, y, o sea, hay que ser muy cuidadoso porque esta gente y estos niños duran tanto tiempo encostrados en unos síntomas y la familia dice, pero ¿para dónde pego? Este de un momento a otro me cambió para un lado, entonces hoy me amaneció punquero, mañana metalero. Es un cuento, ojo, porque tiene que ver mucho también con los límites y cómo caminan en ese sesgo tan tremendo, pero sobre todo porque usted lo nota, tienen acciones y reacciones impulsivas, pero sobre todo unas relaciones caóticas, muy malas con las otras personas. No la van con nadie, son como una especie de sociópatas y potenciales agresivos. Precisamente por aquí me dice Erika Ángela, es que casi no le pego. Ok, sí. Sí, bueno, eso es un periodo de negociación, Erika, que lo tenés que establecer, pero si quieres con gusto te cuento, aparte de todos los procesos y los métodos de crianza, cómo lo hacemos, ¿cierto? Ojo, sí, lo muestran, no, en la pubertad, adolescencia y juventud. Pubertad, adolescencia y juventud, ¿cierto? Los empiezan a mostrar, van mostrándolos. Hay que hacer un registro de este tipo de conductas, hay que estar muy alertas. Y por eso yo le digo a la gente en las charlas, hombre, vea, usted es el papá, usted es el adulto, usted es la mamá, usted es el que tiene que ir un paso adelante. Y yo insisto en las consultas que a veces tengo, en esas asesorías que le hago a las familias. A mí me parece muy particular cuando los papás y las mamás me dicen, ¿qué hago? Es que vivo detrás de este niño o de esta niña y no sé cómo hacerle. ¿Vive detrás? ¿Cómo así? O sea que el niño es el que va un paso adelante. Muy bien, vamos muy bien. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Entonces, mire lo que sucede. Tienen de esas relaciones caóticas y es un problema tremendo y eso, mejor dicho, no lo afianza a nadie. Y sobre todo porque hay unos trastornos disociativos y en muchas ocasiones, ojo, porque esto se ve mucho, conductas autoagresivas. Se cortan, se pegan, se golpean de la rabia, ¿ves? Ellos mismos se agreden, no saben qué hacer con la rabia o con esa especie de conducta disociativa y se les riegan tanto las emociones que se arrancan, se pegan y se autolesionan. Parece como si algo en ellos disfrutara del dolor como una forma de conciliar el enorme estrés que representa sentir esa emoción tan caótica al interior de ellos mismos, ¿cierto? Entonces, mire, les voy a dar una sentencia, y mire, para que entremos en qué es lo que sucede y cómo vamos orientando interesante este programa, mire. Estudios, y ojo, estudios imagenológicos, es decir, a través de escáner estructurales y funcionales, reportan, es cierto, es claro, se ha logrado sustentar y sucede que hay anomalías cerebrales en niños maltratados. Terrible. Anomalías cerebrales en niños maltratados. Ximena Amezquita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Espero que te vaya muy bien y que la propuesta de Bogotá salga chévere. Te saludo. Hey, vamos para adelante siempre con la propuesta Bogotá. Ya tú sabes que cuentas conmigo. Ahí está. Entonces, mire, existe una acción, una asociación significativa y es claro, entre el maltrato infantil, el abuso sexual con depresión en la juventud. O sea, tanto el maltrato infantil como el abuso sexual están relacionados proporcionalmente a esos cuadros depresivos en la juventud, ¿cierto? Y obviamente esto dónde va a derivar, la inestabilidad que tengo de tipo emocional, ¿cómo me la medico? A través de las sustancias psicoactivas. Y ojo, eso incluye alcohol. Entonces, no lo saquemos de ahí, que todavía estamos haciendo las diferencias y no sé por qué, amiguitos. Es lo mismo. Entonces, mire, si tienen problemas de abuso, ¿cómo no va a consumir drogas? ¿Cómo no va a tener esa ideación suicida? ¿Cómo no lo va a intentar? Si todo esto está, si todo este terreno está favorecido por la misma depresión en que vive. Entonces, ¿cuál es el afán? Tenemos todos los ingredientes necesarios para tener y para poder crear y poder evolucionar en niños que son supremamente
inestables emocionalmente. Entonces, si tenemos ese asunto y la forma progresiva en cómo los niños están viendo todo este ejemplo, ¿qué va a hacer? Algo llamado ancestralidad, o en otras palabras también, la imitación histórica y continua de la conducta. Las agresiones entre los padres, en cualquier categoría. No vamos a hablar solamente de agresión de tipo verbal o físico, las dos. Ojo, la emisión de los juicios de valor. Yo no solamente agredo a mi cónyuge cuando le digo una palabra grosera, sino cuando de repente le digo, esta sí es una tonta. Puede que no se lo haya dicho, pues, muy hostil, pero los niños lo detectan. Eso es otra forma de agresión. Muy bien, Jimena, sí, la imitación de patrones culturales. Pero, ojo, Jimena, no es solamente la frontera de lo cultural, porque eso casi que entra en el terreno de lo sociocultural, ¿es cierto? Sino la imitación de patrones conductuales. O sea, en la familia tiene que ver la elaboración de lo cognitivo, cognoscitivo. ¿Ves? Entonces, está bien orientado, pero no necesariamente tiene que ser una cultura, porque uno rompe esos patrones en determinado momento y entonces, ¿qué pasó? ¿Ves? No heredó. Ahí está. Uno reestructura todos esos mismos procesos y por eso estos programas lo que buscan es eso y es reestructurar. Entonces, mire, ojo porque las agresiones entre los padres y uno cree que como no son dirigidas a los menores, entonces ahí no pasa nada, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Participación pasiva. Es lo mismo. Cuando hay participación pasiva, son vivenciadas también por ellos como maltrato psicológico. Y es igual y proporcionalmente significativa a las secuelas propias del maltrato directo. No quiere decir que porque yo me refiero a mi esposo, a mi esposa, a mi compañero o compañera, en algún término no adecuado, no significa que no me va a maltratar a mí, porque se supone que ustedes son mi ejemplo. ¿Cómo así que entre ustedes se están tratando así? Si eso me duele y sobre todo, ¿cómo me van a decir? Usted no puede insultar a los niños cuando al interior de la casa yo estoy viviendo lo mismo. ¿Ves? El asunto del ejemplo y de la imitación. Es cierto. Lady Verónica Serna se unió a través de Facebook. Un abrazo, Lady. Entonces, mire, y aquí ya les voy a dar el dato. Mire, para que tengamos en cuenta, y obviamente voy a referirme a Colombia. Hoy, pues, me imagino que ya, por ejemplo, a nuestras chicas Liliana y Erika, que están desde Bolivia. Tenemos el caso de Marco, que está desde Iquique. Tenemos a ver, ¿qué estás aquí? Rubén. Rubén está desde, ¿esto es qué? Oruro. Esto es Bolivia. Y a todos nuestros amigos les digo, voy a utilizar la cifra de Colombia porque obviamente es la que más conozco. Y mire, el maltrato infantil favorece la aparición de actos suicidas a edades tan tempranas. Mire cómo está Colombia. La aparición de ideación suicida está en 13.6 años. 13.6 años. ¿Y adivinen qué? La aparición del consumo de drogas está en 12.4 y la aparición de relaciones sexuales está en 13.7. En otras palabras, se están madurando biches. Nuestros niños no están alcanzando a reclamar la cédula siquiera porque ya mueren. Porque, o sea, hey, tenemos que despertar, estamos ante un grave problema, pero lo tenemos que hacer desde el interior de las casas porque estamos favoreciendo un poco de cosas que no nos están llevando a nada. Y miren, en este caso, las ideaciones suicidas, qué tan tremendo. Nos dice 13.6 años. Y adivinen qué, tengo el dato, reportado, porque falta ver qué no se reporta o qué se confunde. ¿Ves? Puede que hayan en investigación homicidios que parecen suicidios, suicidios que parecen homicidios, pero por lo menos hay un dato y es que en el año 2018 187 niños se suicidaron. Lo que nos dice Erika es muy cierto. Yo crecí viendo alcohólicos en mi casa todo el tiempo y creo que precisamente debido a esto es que para nada me gusta el trago, ni el cigarrillo, ni ningún vicio hasta ahora. Obviamente, aprendiste a protegerte.
pero no todos tienen el carácter. No todos tienen el valor de enfrentar las realidades, o puede que en la tuya no se haya ido por ahí, se haya transformado en otras. ¿Ves? Por eso les digo, el alcohol y las drogas es lo de menos. Es el trastorno de personalidad tan severo que eso genera. Entonces mire cómo hay un cuadro clínico. ¿Verdad? El cuadro clínico de los niños maltratados. Y son 6 síntomas. Este es el cuadro clínico de los niños que son maltratados al interior de sus casas. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Vean. Primero, van a tener problemas de conducta. 1. Segundo, van a tener desarrollo tardío. Es decir, parecen estancados en desarrollo emocional y físico. Algo sucede, ¿cómo es el término que nosotros utilizamos? Se pasman, esa es la palabra que utilizamos en Colombia. Es decir, parece como que tuviera 15, pero parece como que su pensamiento fuera de menos. ¿Ves? Hay algo en ellos que se pone, en muchos de ellos, que se vuelve tardío. Hay otro problema. Fernando Mesa, ¿qué tal, hermano? Un abrazo para vos. El estrés relacionado con dolencias físicas. ¿Ves? Parece como que estos niños y niñas sufrieran de enfermedades y como que la cabeza, la migraña, o sea, esas dolencias de tipo psicológico van a dar alguna parte. Y es cierto, Erika. Mire, ahí está. O se acaba de contestar. Pero a veces soy depresiva, sí. Sí, sí. No es gratis. Porque cuando uno crece en un ambiente tan hostil, uno que autoestima va a formar. ¿Ves? Es muy difícil porque uno no tiene caricias incondicionales positivas y lo único que tiene a los lados, y el ejemplo es solamente el barullo, el problema, la pelea, la agresión, la hostilidad, la borrachera, el mal ejemplo. Eso tiene que repercutir, eso pasa factura. Entonces, ahí está. Mire otra. Entonces hablamos del estrés relacionado con dolencias físicas. Les voy a decir la otra. El aislamiento. ¿Ves? Es decir, sentimiento de responsabilidad respecto a la agresión. Parece que uno se culpara por todas esas cosas malas. ¿Ves? Y entonces uno se cree responsable de todo lo que le sucede al mundo y uno se echa como el mundo en la espalda. Y por último, ni más faltaba el bajo rendimiento académico. Entonces, ¿usted qué quiere? Ahí está. Todo esto es un cóctel enorme que nos lleva a reflexionar y a pensar que los entornos a nivel intrafamiliar negativos van a dar como resultado potenciales adictos o personas con cuadros depresivos, disociativos, sociopatológicos, pero en fin, psicopatológicos en general. Eso pasa factura. Los casos de abuso en niños y niñas, miren, los casos de abusos en niños y niñas son 15 veces más probable de ocurrir en familias en las que la violencia está presente. Los casos de abusos en niños y niñas es 15 veces más probable que se presente en esas familias donde la violencia está presente. Miren qué belleza. Vamos a saludar a Jael Sepúlveda, a Juan Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, hermano? Un abrazo para ti. Muchas gracias por llegar a la sintonía de Es Mejor Prevenir en esta noche con familias formadoras de adictos. Entonces, el maltrato infantil da, y ya para entrar en esta curva final, en estas 4 o 5 menciones que nos faltan, y estos 15 minutos para cerrar, nos dice: los resultados del maltrato infantil intrafamiliar. Los golpes, los regaños, la violencia física y psicológica han alcanzado porcentajes muy altos en los últimos tiempos al interior de la familia. Mientras unos grupos familiares reflexionan, entienden que no hay necesidad de agredir de esa manera tan salvaje como nosotros lo sufrimos, antes por el contrario, se ha aumentado.
el nivel de golpes, regaños y agresión en esos niños, donde, por ejemplo, la persuasión negativa, la persuasión física, es decir, el golpe como medida preventiva, los insultos y los castigos de unas dimensiones absolutamente aterradoras, no terminaron. Simplemente se volvieron más silenciosos, pero todavía se ven y han aumentado. ¿Qué es lo que está generando? ¿Ves? Otra conclusión u otro resultado. Los medios correctivos empleados por los padres o tutores de los niños maltratados puso de manifiesto lo siguiente, y dándole seguimiento a esto. Tenemos por aquí un saludo. El abuso en las familias violentas se hace más frecuente a causa de la intimidación, miedo, impotencia que viven las víctimas y de ahí el silencio en el maltrato. Oh, sí, sí es cierto. Y las violaciones sexuales, obvio, porque no hay un sentido real y no hay una estructura, es cierto, Jimena. Y entonces, miren, lo que decíamos, los métodos correctivos, de esos métodos correctivos, los clasificaron. En Colombia lo lograron clasificar. Y miren las conclusiones que dijeron. Las madres son las que más pegan, zarandean o tiran objetos con mayor frecuencia. ¿Ves? Aunque eso no quiere decir que la madre sea la única, no. Todos abusan de alguna manera. Los papás también. Lo que pasa es que el papá casi siempre es muy verbal o actitudinal. No necesariamente pasa al acto. Por lo menos en porcentajes, las mamás que pegan, zarandean o tiran cualquier objeto van ganando en ese desborde de las acciones correctivas al interior de los hogares. Otro resultado. Se investigó las formas de abuso emocional más comúnmente utilizadas por los padres. Y mire, son las mamás las que más gritan. Se la voy a enumerar. Gritan, descalifican, insultan y amenazan. Son las mamás. Ojo, no quiere decir que los papás no lo hagan. Esto no es una discusión sexista, simplemente las conclusiones de un estudio. Otro resultado, investigaron, y miren las frases más utilizadas por los padres, frases desvalorizantes y humillantes, como maldita seas, ojalá te largues, te voy a matar, eres un o una inútil, loco o loca, sirve para nada, feo, fea, perra, zángano, degenerado, degenerada. Las palabras que ganaron. Las palabras más utilizadas como parte de la violencia en Colombia. Y sobre todo porque todas estas palabras que las sentimos crueles van siempre acompañadas de otras palabras obscenas. Entonces, la mamá o el papá no le va a decir perra solamente. Ustedes saben que le dice perra. ¿Ves? Maldito degenerado, sinvergüenza. ¿Ves? Siempre va acompañada de otras palabras obscenas, ¿cierto? Y en proporciones alarmantes con que fueron referidas por los niños que fueron encuestados como habitualmente utilizados por los padres para lograr su obediencia. Y por último, ya en estos 4 minutos que nos separan de las 7 de la noche y el final de este programa, es la conclusión. Mientras más violencia reciba un niño de sus padres, más proclive es este niño a ser violento con los demás durante su edad adulta y por lo tanto, estas criaturas están predispuestos a ejercer esa misma violencia, esa réplica, porque ya lo aprendieron. Las palabras hieren más que los golpes porque nunca se olvidan, ¿es cierto, Jimena? Y les voy a recordar una frase que hizo historia y que a mí me conmovió mucho. Hola Víctor, ¿qué tal hermano? Un abrazo para ti. Gracias por estar en mi programa. Y es la frase utilizada por nuestro amigo Carlos Freddy Álvarez Navarro. Y es lo que le decía a su madre. Y me refiero a él porque sé que fue muy doloroso
y nunca se le olvidó y en alguna vez en una terapia de grupo lo expuso y fue absolutamente cruel. Yo quedé abatido porque su mamá le decía, hubiera sido mejor parir un alambre de púas que a ti. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. De los niños que son criados en medio de toda esa violencia, la van a replicar. Lo más probable es que la van a replicar y a futuro van a ejercer esa violencia porque ya lo aprendieron de la forma en que ellos mismos fueron educados. Nosotros todavía como sociedad estamos a tiempo y trabajos como el que hace Erika, como el que hace Jimena, como el que hace todo nuestro grupo, la gente que nos ve, nos escucha y nos acompaña en estos programas de Es Mejor Prevenir, lo saben. Las formas, como dice Víctor, es una cadena irrompible de violencia, pero nosotros podemos deshacer el ritual. No todos los que fuimos criados con eterna y con absoluta violencia, crecemos con esa ideación de que tenemos que hacerle daño a los demás. Muchos terminamos perdonando y rehaciendo nuestra vida, pero hay otros que no pudieron elegir, pero por eso nos tienen a nosotros. En este programa Es Mejor Prevenir. Les acompañó Carlos Upegui, trabajador social, director de la Corporación Procer, y quien siempre, mientras que tenga salud y garganta, estaré aquí todos los martes a las 7 de la noche en esta cita con lo mejor de este arte de la prevención, que ojalá se volviera comunión para todas las escuelas, colegios, pero sobre todo para esos lugares donde todos los niños aprenden por primera vez llamado familia. A Erika Cárdenas, gracias por tu invitación, feliz noche, me voy a descansar. Gracias a ti también, un abrazo, una feliz noche para todos ustedes y desde este punto de vista se despide Carlos Upegui. Por su atención, permiso.